Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean todos bienvenidos nuevamente a su clase de ética profesional. Acabamos de terminar ya el primer parcial de su materia de ética profesional y nos hemos dado cuenta hasta dónde la moral, los valores, la ética son formador de formadores, principalmente viendo desde el punto de vista del deber ser. Como los profesionistas hoy por hoy no debemos de olvidarnos de esos preceptos tan importantes en la formación como persona, como individuo, como sociedad y sobre todo como profesionista. Esta materia de la ética profesional me queda bien claro que tiene una misión, tiene una visión: formar servidores públicos de manera íntegra, de manera de que lleven siempre por delante el bien común de las personas. Separar lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso. Bien, a partir del día de hoy, jóvenes, ya iniciamos con lo que es el segundo parcial. Hoy vamos a ver un tema que yo considero muy importante porque de aquí es el seguimiento para algunos más que vamos a estar trabajando. Si gustan anotar, por favor, el tema del día de hoy es la ética profesional por el servidor público en el ámbito administrativo. Repito, ética profesional por el servidor público en el ámbito administrativo. Fíjense, jóvenes, que a mí me queda claro que no nada más servidor público somos los que trabajamos dentro de lo que es el gobierno, todos los que representamos el Estado, no. Servidores públicos es todo aquel que le presta un servicio a la comunidad, independientemente sobre qué ámbito esté trabajando: procuración de justicia, servicios públicos, Comisión Federal de Electricidad, Telmex, maestros, ingenieros, doctores. Todo aquel que presta un servicio a la comunidad es considerado un servidor público. Bueno, vamos a abordar el tema del día de hoy, primeramente entendiendo y comprendiendo quiénes son los servidores públicos. Fíjense bien, jóvenes, el hablar de los servidores públicos es irnos al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A esto yo entiendo por su naturaleza jurídica. El artículo 108 habla que como servidores públicos se les considera a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados de esa ley. Si se fijan, nos vamos desde lo mucho, lo mediano, lo poco, hasta lo particular. Entonces, hablar de servidores públicos, a mí me queda claro que está fundamentado dentro de la ley. Bueno, es considerado como servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión de cualquier naturaleza, ya sea en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal. Si se fijan, el hablar de servidor público pues va dentro de todos los ámbitos, ¿sí? Ya lo dice aquí en el ámbito federal. Bien, el concepto de servidor público hoy en la actualidad, jóvenes, está un poco deteriorado, ya que por malos funcionarios que se prestan a la corrupción, que se prestan a los delitos, este concepto cada vez más va deteriorándose. Lo que hoy por hoy necesitamos gente que se comprometa verdaderamente a trabajar con lo justo, ¿sí? Bueno, el hablar de servidor público, ¿sí?, es hablar que por disposición de la ley, para ocupar grados superiores en una estructura orgánica de gobierno y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. Fíjense estos cuatro últimos conceptos: ser representativos, tener iniciativa, decisión y mando.
qué importante es ustedes con su carrera de licenciados en criminología y criminalística. Estos 4 pilares ustedes los van a llevar a cabo. Y muchas veces si no actuamos conforme a la ley, conforme a los conocimientos, conforme a la experiencia que vamos a ir adquiriendo, siempre el resultado va a ser no muy favorable. Por lo tanto, el hablar de servidor público, ellos se tendrán que regir bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia en la función pública y sobre todo con respeto a los derechos humanos. Hoy por hoy, jóvenes, me queda muy claro que no solamente las leyes rigen el comportamiento de la sociedad, sino como lo son las normas sociales, las normas religiosas, las normas morales, y todo eso es algo que no nos lo podemos quitar como seres humanos. Son inherentes. ¿Qué significa inherentes? Que nos corresponden simplemente por el hecho de ser personas. Bueno, fíjense, jóvenes, que en este tema de la ética profesional en el ámbito administrativo tiene un objetivo. Todo lo que hagamos, todo lo que planteemos en la vida, siempre lo vamos a trabajar por metas. Y aquí no es la excepción en este tema. Si hablamos del objetivo que tienen como servidores públicos en el ámbito administrativo, es muy importante considerar algunos aspectos, como por ejemplo, planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las estrategias, así como las acciones en materia de profesionalización de los servidores públicos dentro del Poder Ejecutivo. Si se fijan, se deben de diseñar estrategias donde de repente como criminólogos tenemos lugares muy en específico trabajando y sobre todo con una metodología de una educación asertiva. ¿Qué tan importante es siempre, jóvenes, manejarnos por objetivos, como también en este ámbito de la ética profesional debemos de trabajar bajo una misión? Y esa misión nos debe quedar bien clara hacia dónde va dirigido nuestra área laboral, hacia dónde vamos trabajando en conjunto con las demás personas. Yo considero que en el ámbito de la administración, en el ámbito de la ética profesional, todos los servidores públicos deben de asumir el compromiso de encauzar la profesionalización, sobre todo referirse hacia dónde va con todo lo que ustedes hacen en favor de la víctima, del imputado, en esclarecer los hechos, el trabajar bajo el método científico que tiene muy poco margen de error. Sobre todo, se deben de considerar sus competencias de desempeño. Todo esto, obvio, busca mejorar la calidad y la eficiencia de las prestaciones que damos como servidores públicos. Para mí, me queda muy claro que todo esto que hemos estado hablando, pues nos debe de ir guiando y dándonos la pauta a cómo debemos de trabajar. Así como también, a largo plazo, se tiene una visión. Una visión donde un servidor público llega a pertenecer a una institución de vanguardia. Fíjense cómo todo esto es un periodo donde el día de mañana todo llega a concretarse y verlos a muchos de ustedes representando una institución. La fiscalía, policías municipales, estatales, federales, ¿sí? Movilidad, ¿por qué no en las áreas de prevención del delito? ¿Por qué no en intervención en crisis? Recuerden que como servidores públicos en cualquier ámbito podemos caber. Todo esto siempre, jóvenes, no pierdan de vista la profesionalización, ya que dentro de los 3 poderes que hay aquí en México, que es el Ejecutivo, el que representa al presidente de la República, el Legislativo, que lo representan diputados y senadores, y el Judicial, que es al que ustedes pertenecen. Entonces, todo esto pues nos lleva a entender a grandes rasgos que los servidores públicos somos todos aquellos que prestamos un servicio a la comunidad.
Bueno, continuando con este tema, es muy importante no perder nunca de vista los principios éticos. Para esto, yo soy uno de las personas que creo que siempre hay que apegarnos a la ley. Yo siempre he dicho que si trabajamos de la mano de la legalidad, del profesionalismo, de la honradez, pues vamos a llegar lejos y sobre todo el sistema no nos va a poder alcanzar. Aunque de repente sí, yo no digo que no, nos vamos a topar situaciones donde se tengan que tomar decisiones inteligentes. Bueno, el hablar de un servidor público es hablar también de qué obligaciones tiene. Para esto, les voy a hablar un poquito acerca de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Fíjense que a mí me queda claro que así como hay derechos, también tenemos obligaciones. Y todo esto debe de ir de la par de cada uno de ellos. El artículo número 8 de esta ley dice: todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. Escuchen. Cumplir con el servicio que se le ha encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o que aplique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Si se fijan, aquí hay dos conceptos bien importantísimos, ¿sí? Primero, lo que se te ha encomendado y abstenerte de cualquier omisión, suspensión o deficiencia. O sea, queremos servidores públicos que ofrezcan sus servicios con calidad. Y sobre todo, que aplique el ejercicio indebido o un empleo, cargo o comisión. Hay que pegarnos a derecho, hay que siempre trabajar bajo esa mira de no por ser servidor público te tienes que aprovechar de los demás, ¿sí? No es servirse de los demás, sino es servir a los demás. Bueno, en esta ley, obvio que nos habla de conducirnos siempre bajo la legalidad, mas sin embargo, vamos a tener en nuestras manos recursos que son asignados y sobre todo facultades que el Estado, ¿quién es el Estado? El gobierno, a través de las instituciones nos han sido atribuidas para el desempeño de nuestro empleo, cargo o comisión. Hay que tratar siempre, jóvenes criminólogos, no realizar conductas ilícitas, malos manejos de recursos. En el caso de, no sé, se me viene a la mente vehículos, se me viene a la mente equipo, se me viene a la mente, vámonos a las áreas de seguridad pública, armamentos, información. Créanme lo que es una gran responsabilidad. Es por ello que hoy por hoy, pues somos evaluados por el Centro Estatal de Control y Confianza. ¿Sí? Hasta donde los servidores públicos, pues qué bueno que se hacen este tipo de filtros, de tal manera de que los servidores públicos aprueben y el que de repente no apruebe y pida una revaloración, se ponga a pensar en qué está fallando. Bueno, el hablar de las obligaciones de los servidores públicos en esta ley federal, nos habla de rendir cuentas y coadyuvar información proporcionándola de manera de que les sea requerida por la autoridad. Aquí nos encontramos una palabra muy significativa: coadyuvar información. Recuerden que el servidor público hoy por hoy tiene que presentar una auditoría ante el Estado de Jalisco, cualquiera que sea su nombramiento. Bajo, medio, alto, todos somos fiscalizados por Hacienda. Todos tenemos que rendir una declaración patrimonial al municipio y al Estado, ¿sí? Por el rango que sea, tenemos que hacerlo. Bueno, entonces todo esto en este artículo nos lleva también a analizar otras perspectivas dentro de la ética profesional, como por ejemplo, todo servidor público debe de actuar bajo el principio de la legalidad. Y esto nos va a llevar a actuar sobre la competencia. Y quiere decir que toda autoridad pública
para poder dar o hacer algo, debe de tener delimitada su competencia. No porque seamos servidores públicos quiere decir que vamos a estar de un lugar a otro. No, nuestra competencia, o más bien llamada también nuestra jurisdicción, debe de estar muy específica. Por ejemplo, municipio, estado, federación, cada uno de ustedes en el ámbito que le corresponde. El municipio, por ejemplo, Guadalajara, para mí es muy limitado. El estado, pues todo el estado de Jalisco, sí, desde el San Sebastián del Oeste hasta Tequila, Puerto Vallarta, sí, toda la zona metropolitana. Y el federal, como su nombre lo dice, todos los estados de la República Mexicana. Bien, el hablar de competencia es hablar donde la autoridad delimita la responsabilidad del acto, ¿sí? O sea, de repente, yo no sé por qué los servidores públicos lo sobreentienden de otra manera, pero si mi ámbito de competencia, mi ámbito de jurisdicción es aquí, no tenemos que estar haciendo otras cosas fuera de lo que nos corresponde, ¿sí? Bueno, otro punto dentro de la ética profesional es el procedimiento. Hablar del procedimiento se refiere a que la ley establece previamente los pasos o caminos a seguir para materializar sus atribuciones encomendadas al servidor público. Yo siempre los voy a invitar, chequen nuestras leyes, chequen sus reglamentos internos, conozcan todos los lineamientos en materia de procuración de justicia, criminalística, criminología, y verán que a mí me queda muy claro que con la ciudadanía, el gobierno y las leyes vamos a obtener una cultura de la legalidad. Pues precisamente esto es lo que busca la ética profesional, encauzándola a los servidores públicos, encauzándolas al ámbito administrativo. Bien, continuamos. El hablar de la ética profesional en el ámbito administrativo es hablar un poco más acerca de las competencias. Y un poco más me refiero sobre todo a esas atribuciones fundamentales que debe tener un servidor público en cualquier nivel. A veces creo que mucha gente está ocupando puestos que ni siquiera sabe ese compromiso tan grande que adquiere el que tú representes a la ciudadanía, el que tú representes el interés público sobre todo, no el interés personal, el interés público. Yo considero que el hablar de competencias es la capacitación para adquirir y actualizar desde el ámbito profesional a los servidores públicos. La capacitación es un factor predominante, siempre debe de existir diplomados, congresos, todo lo que enriquezca ese conocimiento que tú tienes para que también seas multiplicador de esta información. Como servidor público siempre debemos de actuar con esa visión. Bueno, también yo considero en el ámbito de las competencias como el conjunto de acciones orientadas a lograr un mejor desempeño con base en la función asignada para el desarrollo asignado. Fíjense que a mí me queda claro y con conocimiento de causa, cada día debemos de esforzarnos por hacer las cosas mejor. Habrá servidores públicos que de repente se conformen con decir, esto es lo que me toca hacer y yo nada más. No, yo creo que hoy en la actualidad debemos de estar innovando, debemos de estar compartiendo, por ejemplo, hoy por hoy en su escuela, todos esos maestros que llegan con propuestas, que llegan con conocimientos nuevos, que a ustedes se los transmitan y sea el inicio para cuando ustedes lleguen a las instituciones a trabajar, pues tengan nuevas ideas y hagan propuestas para ir rompiendo esos paradigmas que de repente nos han hecho mucho daño a las instituciones como servidores públicos. Y sobre todo, que nos quede claro que en una función asignada para el desarrollo solo es donde se podrá evaluar el desempeño. ¿Qué significa esto? Jóvenes, hay que estar en constante evaluación. Recuerden, lo que no se evalúa
no se puede medir. Es una estrategia que siempre debemos de seguirla a cabo. Bien, continuamos. Hay otro tema que yo lo quiero abordar y yo lo considero importantísimo en esta materia de ética profesional. Y me refiero al deber de servicio. Fíjense, este es un concepto que de repente a muchos servidores públicos se le olvida, debido a que el sistema los alcanza, la corrupción, esa manera que no debemos de dejar que nos llegue, y lo podemos considerar en otras palabras como simplemente el diario hacer lo mismo. No, siempre debemos de buscar ese deber de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. Por ejemplo, todo servidor público debe de actuar con el principio de la neutralidad. Esto significa que debe de actuar con absoluta imparcialidad, índole en el desempeño de sus funciones. Aquí creo que entraría un poquito el no discriminar a los ciudadanos, ya sea por su religión, ya sea por su color de piel, por su idioma. Debemos de ser neutros siempre. Acuérdense que ustedes representan una institución y ustedes, mediante lo que es su trabajo, son los que los van a representar, ¿sí? No vamos a decir, Víctor, no, vamos a decir el municipio de Guadalajara, el estado de Jalisco, donde pertenecemos. Siempre hay que hablar en plural, jamás en singular. Bien, la transparencia. Fíjense que esto implica que dicha acción tiene un carácter y son accesibles al conocimiento de otra persona natural o jurídica. Siempre, jóvenes, traten de que todo lo que hagan hay que mostrárselo a los ciudadanos, hay que mostrárselos, no sé, a tu líder. No podemos llamar jefe, yo creo, para mí es un líder, un coach, esa visión que tiene que ir un poco más allá. Tenemos que ser transparentes en nuestros trabajos. Acuérdense que más vale que digan, mira, este joven, este criminólogo, este criminalista siempre estuvo trabajando, siempre fue transparente, fue imparcial, siempre buscó el bien común de los demás. Y no digan todo lo contrario. El servidor público, por lo tanto, en este ámbito, debe de brindar y facilitar información, sobre todo fidedigna, completa y oportuna. Regularmente en los trabajos como servidores públicos, no me dejarán mentir, los que ya están en este ámbito quieren las cosas para hoy, casi para ahorita. Se tienen que estar tomando decisiones asertivas, inteligentes y sobre todo dirigidas. Entonces tenemos que cuidar muchos aspectos con las personas que trabajemos, siempre buscando pues ese bien común. Otro punto que también es muy importante y quiero que no se les olvide es hablar de la discreción. Fíjense bien, hasta dónde no somos médicos, pero acuérdense que manejamos situaciones donde hay víctimas, donde hay indicios, evidencias, ¿sí? Nombres que no pueden ser publicados al público debido a que es una investigación. El hablar de la discreción en la ética profesional se refiere a que debe de guardar reserva, respeto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo de su función. Les recuerdo, por ejemplo, en las áreas de inteligencia, ¿sí? Imagínense manejar Plataforma México con tanta información como vehículos robados, personas. Imagínense, es un mundo de información que solo cabe en una nube. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Qué tanto tiene que ver ese deber ser? Bueno, por lo tanto, en virtud de que las normas regulan el acceso y la transparencia de la información pública. La verdad, jóvenes, yo quiero invitarlos en esta parte del deber ser a que tomen conciencia y sobre todo, cuando estén representando un poder público, ya sea en el ámbito ejecutivo, legislativo, judicial, que es el último que nos pertenece, pues seamos conscientes sobre todo. Pensemos en las otras personas, ¿sí? Al final de cuentas hay que tener en mente el calzar. ¿Qué es el calzar? Ponerme en los zapatos de los demás. Bien, continuamos. Otro punto también muy importante en este tema de la ética profesional en el ámbito administrativo
es la probidad. Fíjense bien, probidad. El hablar de probidad implica primeramente que las actuaciones de los funcionarios públicos deben de adecuarse a los límites y deberes que establezca la ley. No debemos de hacer más allá que lo que la ley nos marque. Obvio, jurisdicción y jurisprudencia. Uno en el ámbito de mi trabajo y otro apegado a la ley. El hablar de probidad, fíjense bien qué aspectos tan importantísimos que no quiero que los pierdan de vista, es ser cortés y considerar a sus superiores, así como compartir las tareas con espíritu de solidaridad. Fíjense, la palabra cortés, creo que no nada más, ahora que ya los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, creo que como caballeros, como profesionistas, tampoco nos quita el hecho de ser cortés. Amables con los ciudadanos, que al final de cuentas, uno u otro se van a acercar a ti porque tienen una necesidad. Sobre todo, no debe de invertir en asuntos que tengan que ver con parientes, amigos o personas cercanas a él. Aquí, como por ejemplo, se me viene a la mente algún caso de juicios orales donde el juez o el Ministerio Público, los policías tengan un amigo muy cercano que lo hayan detenido o lo estén juzgando, o el Ministerio Público esté decretando no la acción penal. ¿Qué tan importante es este punto que estamos hablando? Bueno, por lo tanto, el principio de jerarquía es muy importante, ya que eso hará más eficiente la atención al ciudadano. No se les olvide que estamos devengando un sueldo, que estamos ahí porque nos gusta estar y sobre todo porque forma parte de esa decisión que tú tomaste al ser criminólogo, criminalista. Por lo tanto, una persona no se debe de tratar como una cosa o como objeto. Se me viene a la mente en el tema de los derechos humanos, la dignidad ontológica. No sé si recuerden qué es la dignidad ontológica, donde las personas no pueden ser tratadas como objetos o como cosas. ¿Sí? Bueno, por último, yo quisiera añadir a este tema que todas las malas acciones que tengamos siempre van a tener una consecuencia. Y más en el ámbito administrativo porque tiene que ver con principios de legalidad. Por ejemplo, apercibimientos. ¿Qué es un apercibimiento? Una llamada de atención. Una amonestación. De igual manera, estamos hablando, depende de la gravedad. Todo lo que es apercibimiento y amonestación, pues de igual manera pasa al expediente, ¿sí? Como una llamada de atención. Punto número 3, la suspensión. La ley dice que va desde 3 días, 15 días, un mes, 3 meses, hasta muchas veces llegar a la destitución del puesto. Sobre todo, muchas de las ocasiones va acompañada de una sanción económica. Y ya cuando el asunto se pone más grave por no haber hecho ese deber ser, esa obligación que tienes como servidor público, vendrá la inhabilitación temporal para desempeñar dichos empleos, cargos, comisiones en el servicio público. A tal grado que te pueden quitar o suspender tu licencia como profesionista, ¿sí? O lo más grave que puede pasar, que te metan a prisión. Bueno, yo quiero invitarlos, jóvenes, en este tema que reflexionemos que todos somos servidores públicos, todos de cierta manera prestamos en este tema que es en el ámbito administrativo y lo concienticemos, que siempre debemos de buscar proteger el bien común de los ciudadanos. Jóvenes, es un gusto haber estado hoy con ustedes. Les recuerdo, no dejen de subir sus actividades y sus tareas a la plataforma. Recuerden, jóvenes, que siempre, todos los viernes a las 10 de la noche, tenemos como punto final para que suban sus trabajos, ¿sí? Hoy para esta semana no va a ser la excepción. Quiero que por favor verifiquen la plataforma. Voy a dejar una tarea, ¿sí? Recuerden, no debe de haber fotos de cuadernos, debe de reunir las características ya acordadas en el encuadre y las actividades de clase también. Recuerden, son 40 puntos de las tareas,
20 puntos de los trabajos en clase, sus participaciones y el examen final. Espero que tengan un buen inicio de semana y pues adelante, que eso es precisamente lo que buscamos, ese deber ser. No me despido, sino hasta la próxima. Gracias por su atención.